En 1864, un pequeño país sin salida al mar desafió a los gigantes de América del Sur. 5 años después, más del 60% de su población masculina había desaparecido. Esta no es una historia de héroes y villanos, es una guerra total, una tragedia continental y quizás una advertencia para el futuro. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy vamos a hablar de una guerra desconocida en el viejo continente, pero muy conocida en el surcontinente americano. Vamos a hablar de la guerra de la Triple Alianza. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Antonio Muñoz Lorente, que sale de su zona de comodidad, que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay, Francisco? ¿Qué tal? Sí, vamos a hablar hoy de una guerra desconocida, y creo incluso que es una guerra bastante desconocida en Latinoamérica, incluso también, quizás más, la conocen más los paraguayos, ¿no? Por lo que tú un poco has dicho, que la tienen como una especie de guerra con su reivindicación nacional, etcétera, ¿no? Pero es una guerra bastante muy compleja, una guerra compleja y una guerra muy desconocida. Y que además es una guerra que coincide al mismo tiempo con otras guerras, por ejemplo, la guerra germano-austriaca, ¿no? De 1866. La guerra de la que vamos a hablar ahora comienza en 1864 y acaba en 1870, ¿no? Pues coincide con esta, con la guerra germano-austriaca, la de la derrota, por ejemplo, de Sadowa, ¿no? De Königgrätz y tal, ¿no? Y coincide también con la guerra de secesión de Estados Unidos. Es como una de lo que Dennis Showalter llama las guerras de los rifles de cañón rayado al principio, ¿no? Que se enfrentan ejércitos frente a un incipiente poder de las armas de fuego mortífero, ejércitos que de hecho todavía combaten en línea, lo cual explica la gran proporción de bajas, la gran mortandad, ¿no? que se produce en estas batallas, que ya lo veremos que aquí Tuyutí, por ejemplo, Curupaití, por ejemplo, que son batallas, o espera que no me acuerdo es el nombre, que perdone el público, Estero Bellaco, perdón, son batallas bastante encarnizadas, ¿no? Con una proporción de bajas extraordinaria, ¿no? Y esto es a causa de la destrucción que provoca las armas de fuego, y también, en este caso, también por la pobre logística que tenían los ejércitos, por las epidemias de cólera, la viruela, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una guerra bastante salvaje también, una guerra salvaje, ¿no? Bueno. Claro, al final, parte de este conflicto, ¿no? Hundirá sus raíces en cómo fue la independencia, ¿no? del reino, bueno, del virreinato, ¿no? De La Plata, sí. y cómo se trazó, ¿no? Unos países que no estaban definidos inicialmente, ¿no? Claro, es el problema. claro. Cuando cae el poder español en el virreinato del Río de la Plata, que es que toda la región en la que se va a producir la guerra es una región que es como 6 veces la península ibérica de grande, ¿eh? O sea, es una región inmensa, inmensa. Y entonces los países que van a intervenir, los países nuevos que han surgido, digamos, del final del dominio español en la región, del proceso de independencia de estas naciones nuevas latinoamericanas, latinoamericanas y también Brasil, que técnicamente no es una nación latinoamericana y que además se va a convertir en el poder hegemónico, aunque solo sea por la cantidad de territorio que tiene, el poder hegemónico del continente. Yo creo que, Antonio, latino sí, lo que no es hispano. No es hispano, el hispano sí, es latino, sí, exactamente. Sí. Entonces, bueno, vamos a mirar. Antiguamente había un término, Antonio, que era iberoamericano. Iberoamericano también, sí. Que eso sí que en Brasil estaría en iberoamericano. Años 70, 80, sí, se utilizaba, ¿no? Digamos, hay este proceso de independencia, digamos, 1810-1830, que se prolonga más. Entonces vamos a repasar más o menos por encima estos procesos, ¿no? Argentina, por ejemplo, consigue su independencia en 1810, ¿no? Inmediatamente se produce un proyecto expansionista de Argentina,
en dirección a toda la región que la rodea, ¿no? Pero en realidad también lo que ocurre es que Argentina se va a sumir enseguida en un conflicto que es una guerra civil que va a debilitar, digamos, este proyecto hegemónico de Argentina, que es una guerra civil entre unitarios y federalistas. Lo explico a grandes rasgos, porque la política argentina en esa época es muy compleja, es una política muy, muy compleja, ¿no? Básicamente los unitarios son Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, que su clase media y su burguesía tiene un proyecto comercial expansionista que se enfrenta a lo que sería el Partido Federalista, que es el partido de las provincias que rodean Buenos Aires y que desconfían de este proyecto unitarista de Buenos Aires. Luego está Brasil, que es el otro poder hegemónico que está más al norte. Brasil tiene también una historia bien curiosa, la formación. Cuando Napoleón, las tropas napoleónicas invaden Portugal en 1807, la familia real, la Casa Real Portuguesa de Braganza, la Royal Navy, la Armada Británica, la traslada a Brasil, y entonces en Brasil, digamos... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.